alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. En esta soleada mañana de miércoles recibimos a Lautaro Irastorza Rosa. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Todo en orden. Bueno, los miércoles nosotros primero alimentamos el estómago y después el intelecto. Primero viene usted y después viene la sección de ideas y reflexiones en filosofía. Como debe ser. Primero el estómago y después viene el estómago. Bien, ¿ustedes? Bien, ¿Cómo todo andan? bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, dentro de las temáticas o tipo de alimentación que hay, una que hoy en día está creciendo bastante, que estoy investigando un poco más en la actualidad, que es la alimentación basada en plantas con todas las variantes que la misma ofrece. Para definirla rápidamente, es un patrón de alimentación que excluye todo lo que sería carnes y vísceras, compuesta por lo que está compuesta principalmente por alimentos de origen vegetal y en algunos casos también puede incluir o no lácteos, huevos y... O sea, no es plantas literal, no son vegetales. No, bueno, dentro de eso hay una que es el veganismo. Dentro de eso con varios tipos de alimentación, dentro de lo que es alimentación basada en plantas, que tenemos por ejemplo, los lacto-vegetarianos, que aquellos vegetarianos que más allá de todo lo que es vegetales, consumen lácteos y huevo. Hay otros que solamente dentro de eso se denominan ovo, porque consumen huevo, u otros que se denominan lacto y consumen solo lácteos. Están los veganos, que solamente consumen alimentos de origen vegetal, sin ningún derivado de origen animal. Ya sea, después vamos a ver un poco más, pero a veces el veganismo en sí puede tener unas corrientes éticas que lo atraviesan. Y después también están los famosos flexitarianos. ¿Qué sería un flexitariano? Aquella persona que sigue un patrón de alimentación más vegetariano, vegano en su semana, pero son estos que ante un evento social, es decir, ejemplo, nos juntamos a comer un asado, va y come carne, por ejemplo. O sea, dentro de su semana... ¿Cómo se le llama? Porque entraría yo ahí, Flexitariano. Flexitariano. Exactamente. Nunca lo había escuchado en mi vida ese término. Exactamente. Pero está bueno para... Es el famoso callejón del medio, ¿no? Claro. El famoso gris, digamos, en ese sentido. No, me gustó, no, porque es académico aparte. Es académico. No, disculpame, yo soy flexitariano, ¿qué? Yo te como de todo. Está bueno. No, pero el flexitariano lo que hace es respeta una alimentación la mayoría del tiempo, pero se da licencia, permitido. Exactamente, por lo general en los eventos sociales que lo convocan, por ejemplo. ¿Qué está bueno aclarar dentro de lo que es la alimentación basada en plantas? Que no es una alimentación que, como vos me preguntabas recién, no es sí o sí comer vegetal en sí, no es solamente ser vegano. Hay un montón de ramas dentro de la misma. Dentro de lo que se ha investigado o de las viejas creencias, no es un patrón de alimentación que si está mal asesorado, digamos, no te va a llevar a enfermarte o a morir si está bien acompañado desde la parte nutricional, desde la parte médica. Y está bueno también destacar, como yo siempre digo, en los patrones de alimentación, al igual que, por ejemplo, yo siempre digo que como los equipos de fútbol, a veces el fanatismo tiende a sesgarte un poco, en el sentido a veces de que uno adopta determinado tipo de patrón de alimentación y lo defiende a rajatabla, obviamente siempre con fundamentos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? No es el único patrón de alimentación saludable, si bien voy a traer a colación algunos datos que mejoran bastante, y tampoco quiere decir que uno es dueño de la verdad por también decir que ese tipo de patrón de alimentación mejora muchos parámetros vamos a ver a nivel fisiológico y bioquímico dentro de eso. Hoy en día se está hablando bastante a nivel Argentina y a nivel mundo dentro de las ramas del abordaje de la persona en lo que es el ámbito médico, lo que se denomina la medicina del estilo de vida. Acá en Argentina hay una página que es la AMED, que es la Asociación Argentina de la Medicina del Estilo de Vida, que básicamente, ¿qué consiste la medicina del estilo de vida? Básicamente es un enfoque, obviamente como siempre hablamos, basado en evidencia, que busca mejorar la salud de la persona a través de la mejora del estilo de vida de la misma. ¿A qué nos convoca o qué nos lleva eso? A través de mejorar su alimentación, los parámetros que hemos hablado, mencionado de
gestión del estrés, de descanso, de las relaciones interpersonales, de hábitos un poco nocivos como el tabaco o el alcohol. Es trabajar eso que es a largo plazo, lo que los estudios hoy en día están demostrando, que es lo que logra en la persona mejorar los parámetros fisiológicos o de salud, a pesar muchas veces de que se recurre a la farmacología cuando, por ejemplo, te da colesterol alto, hipertensión, diabetes de tipo 2, por ejemplo, en ese sentido. Este tipo de alimentación está buena aclarar qué tipo de alimentos le incluyen. Dentro de eso vamos a hablar un poco capaz de lo que sería un poco más del veganismo. Y a veces se toma un poco a colación, mucha gente que lo aborda y que se especializa, te denomina como el famoso vega sí y el famoso vega no, digamos, en ese sentido. ¿Qué es ser vegano y qué no es ser vegano? Porque uno dice, che, no como alimento de origen animal, pero vivo a base mucho de ultraprocesados, por ejemplo. No meriendo nada lácteo, nada de eso, pero meriendo es un mate con unas Oreos, por decirte una marca comercial, unas galletitas. Sí, es una merienda si vos la ves, de composición, decís, che, no está consumiendo nada en teoría, después hay que ver la composición de esas galletitas de origen animal. Pero la composición en sí no sería la ideal para un patrón de alimentación saludable en lo que buscamos. ¿Cuáles son los grupos de alimentos que componen la mayoría de estas alimentaciones? Bueno, como decíamos, basada en plantas, todo lo que sea a base de hortalizas, frutas y verduras, ese grupo fundamentalmente hablando. Todo lo que son legumbres, que hemos traído a colación en varios momentos, todo lo que son las semillas y todos los cereales realmente integrales. A nivel Argentina, según últimos estudios, a nivel país, son en promedio más de 4 millones de personas las que siguen este patrón de alimentación. Sí, mucha gente. A nivel país, sí, es mucha gente. ¿El 10% de la población? El 10% de nuestra población, exactamente. Estamos hablando de un número interesante y que cada vez tiende a crecer más, como les mencionaba al principio de cuando estamos conversando, a veces por razones de salud y a veces por razones que tienen que ver capaz con una cuestión más ética, sea por los animales, sea por una cuestión de sustentabilidad ambiental, que lo hemos hablado también en programas pasados, de cómo este tipo de cultivo genera menores huellas de carbono, huellas de agua en ese sentido. ¿Cuál es la duda frecuente o cuál es la duda a veces que se suele instaurar? Si son seguras y no te van a predisponer a enfermarte más. Esto es decir, no puedo vivir sin la carne, no puedo vivir sin el lácteo en ese sentido. Dentro de eso, una de las posturas que es de la Asociación Americana de Dietética, que sostiene que las dietas veganas en sí, cuando hablamos de vegano, hablamos de aquellas personas que consumen alimentos de origen vegetal, estos grupos que mencionaba recién, sin ningún derivado animal, incluido por ejemplo la miel, que a veces no se contempla. Si están bien planificadas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en lo que es prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. Incluso en aquellas etapas críticas o en aquellas etapas donde el cuerpo, ya sea que esté gestando una vida como en el embarazo, o ya sea en etapas de crecimiento y desarrollo como la niñez, la adolescencia, y así también en deportistas. Hoy en día también se ha visto que el alto rendimiento también puede ser compatible con este tipo de alimentación, en ese sentido. Hemos tratado programas pasados las enfermedades que las personas ante ciertos factores de riesgo pueden predisponer, según la Organización Mundial dentro de esas circunstancias tóxicas en medida como lo que es el consumo del tabaco y el alcohol. ¿Qué dice el OMS? 7 de cada 10 personas en el mundo mueren por estas causas. Más allá de esto, por la obesidad, por la glucemia alta, por la hipertensión, por las dislipemias, muchas por enfermedad renal crónica, muchas por enfermedad cardiovascular, en ese sentido. ¿Qué se ha demostrado? ¿Qué se está investigando ya hace un tiempo y por eso este tipo de alimentación cada vez cobra un poquito más de importancia a nivel mundial? Que este tipo de alimentación, quien la lleva a cabo, quien tenga patologías previas, se han hecho estudios en personas, por ejemplo, con sobrepeso y obesidad, en las cuales algunas con el mismo consumo de misma cantidad de calorías de aquellas que consumían alimentación omnívora, como la llevamos la mayoría de nosotros, y aquellas que seguían un patrón de alimentación en eso, llegaron a tener un índice de masa corporal de 5 puntos menor al que tenían habitualmente. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es la relación entre el peso y la estatura, que a veces quien lo ha llevado, lo conocido, es
lo que te clasifica si estás dentro del rango normal, si estás dentro de un rango de sobrepeso, obesidad, o si estás dentro de un rango de desnutrición en contraposición. Como mejora mucho el parámetro del peso corporal, sobre todo a expensas de ese tejido graso, cuando habíamos recordado hablando de grasa corporal, también disminuye la mortalidad general, porque también disminuye muchos factores de riesgo asociados a eso. Hace poco, el sábado pasado, estuve viendo, cursando justamente respecto a esto, y están hablando un poco de lo que eran todas las enfermedades cardiovasculares relacionadas a ya sea genética o gestadas durante esta mala gestión de hábitos. Estas enfermedades cardiovasculares se redujeron hasta un 34%, por ejemplo, en ese tipo de personas que seguían ese tipo de alimentación. Esto, obviamente, como digo, siempre basado en estudios que tienen alto nivel de evidencia. El cáncer, por ejemplo, que hoy en día también es una gran causa de muerte a nivel país, sobre todo el cáncer de colon, muchas veces asociados porque la gente consume poca fibra, es decir, pocas frutas y verduras, disminuye hasta un 18%. Y disminuye la incidencia de diabetes, muchas veces relacionada a ese sobrepeso o obesidad, hasta un 50%. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Hoy en día nosotros logramos tener una expectativa de vida mejor a causa de los avances que se ha tenido en la medicina, sobre todo a lo largo de este tiempo. Últimamente se ha visto que se ha llegado como una meseta en eso, de estos 80, 90 años promedio que nosotros tenemos estimados de llegar a esa edad. Bueno, después vamos a ver si la calidad es buena o no. Se ha visto que muchas veces este rango puede verse optimizado hasta 13 años, o sea, estamos hablando de un valor significativo si las personas, obviamente, desde jóvenes, vamos a poner un rango promedio de 20 años, empezaron a consumir mayor cantidad de estos grupos de alimentos que le mencionaba anteriormente. Legumbres, cuando hablamos de legumbres, todo lo que es variante de lentejas, arvejas, la variedad de porotos que hay, soja, garbanzos, frutas, verduras, frutas secas, vegetales. Los pescados, por ejemplo, también que nos salimos un poquito de lo que es más basado en plantas, también tiene un cierto grado de evidencia. Y se reducía todo lo que eran carnes rojas, sobre todo las carnes procesadas. Cuando hablamos de carnes procesadas, tranquilamente pueden ser los fiambres embutidos. El azúcar en sí, el azúcar agregado de alimentos. Y los granos más refinadas. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que las personas más vegetarianas o de este tipo de alimentación tenían por lo general menor riesgo de obesidad, hipertensión, dislipemia, diabetes, eventos cardiovasculares, mortalidad en sí. ¿Qué es lo que quiero cerrar y qué es lo que quiero aclarar? Y va de la mano con lo que decía al principio. Es un patrón alimentario que pasó en la evidencia, en esto que se busca en la actualidad, sí tiene varios efectos benéficos para prevenir y tratar estas patologías crónicas o no. Puede mejorar incluso parámetros cuando no haya una patología instaurada. Pero no es el único patrón de alimentación diseñado en donde se vea que también haya beneficios para la salud. Es un poquito lo que decía al principio. Es un patrón de alimentación que tiene muchos beneficios, pero tampoco es el único. Siempre con algunos cambios en otro tipo de patrones se pueden mejorar estos parámetros sin necesidad capaz de dejar el consumo de ciertos derivados de origen animal. Sí, porque uno de los estigmas es el fanatismo, la radicalización del discurso, ¿no? Sí. Bueno, incluso se fueron creando distintas caracterizaciones para ir sometiendo a un rigor extremo. Hay gente que vegetariana, otros veganos, empezó a haber como categorizaciones cada vez más rigurosas. Exactamente, incluso había categorizaciones, yo no las mencioné, pero por ejemplo hay unos que se denominan crudívoros que consumen todo crudo, por ejemplo. Crudívoros, exactamente. Que ya es un patrón de alimentación donde es más difícil cubrir los requerimientos que el organismo necesita en ese sentido. Por eso esto de que hablamos de que tiene que ser bien planificado desde la parte médica, nutricional en ese sentido. Yo siempre digo como la idea era hablar un poco de esto porque es algo que está creciendo, esto que mencionamos, el 10% del país tiene este patrón de alimentación. A veces, como yo siempre digo, como en los equipos de fútbol, como también puede pasar en el ámbito deportivo, el fanatismo en sí te lleva a sesgar tu opinión en ese sentido. Entonces siempre está bueno ser objetivo a la hora de recomendar, y si la persona capaz viene con este tipo de alimentación, capaz nos va a traer un poco más chocante o frontal, como decir... Por eso esa idea de si no comes carne vas a tener anemia, por ejemplo, y aún así hay gente que come carne y tiene anemia, por otra causa puede ser también. Si esta alimentación está bien planificada y es una alimentación bien administrada que cubra los requerimientos de nutrientes, a veces sí puede requerir alguna suplementación con alguna vitamina específica,
que eso lo hablaremos en otro momento, pero puede ser la B12, que eso sí se obtiene por lo general de alimento de origen animal. Tranquilamente la persona puede llevar una vida normal. Y las evaluaciones previas, en los estudios que se han hecho, mejora mucho esta incidencia de los patrones asociados al síndrome metabólico, que es lo que siempre hablamos de sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, las famosas lipemias, que cuando hablamos de eso es colesterol alto, triglicéridos altos, dentro de ese colesterol alto, el colesterol malo, en ese sentido, no se mejora mucho, pero tampoco es, como digo, hacer de eso un fanatismo. Sirve un montón, hoy la evidencia cada vez más lo demuestra, pero otro tipo de alimentación también pueden mejorar estos parámetros sin que sea únicamente el exclusivo. Bueno, buenísimo. Me encantó lo de flexitariano, ¿era? Sí. Flexitariano, muy bien. Los fines de semana flexitariano. Los fines de semana, durante la semana soy lo que soy y el fin de semana flexitariano. Bien. Tengo para mí que hay como una búsqueda constante de abandonar la cuestión de las dietas rigurosas o las dietas mágicas y apelar al cambio de hábito, ¿no? Hábito de alimenticio, más como filosofía cultural saludable, digamos, ¿no? No como un patrón estético para entrar dentro de lo que ahora se llaman los cuerpos hegemónicos, ¿no? Sino buscar un cambio de hábito que sea más de conciencia. Exactamente, es un poco lo que nosotros tratamos de hoy en día de llevar a cabo con los colegas, de que la gente aprenda, porque como hemos mencionado es algo que uno no sabe, porque no... Pero se van a quedar sin trabajo. Sí, bueno, pero... Porque si todos tomamos conciencia no vamos a ir más al nutricionista. Exactamente, y bueno, habrá que dedicarse a otra cosa. Hoy en día la modernidad ha demostrado que uno tiene que ser flexible. Hay que ser flexible. Claro, laboral. Capaz. Hay que estar preparado para eso. Exactamente, pero sí, hoy en día lo que se busca es más eso, la formación de hábitos. Entonces la persona en su día a día no tiene sí o sí que seguir un papel, por ejemplo, para decir, che, hoy es lo que tengo que comer. No, necesito esto, lo que a mi cuerpo necesita. Gracias, Lautaro, muy amable. Prepárese porque vienen para su vida profesional desafíos muy importantes, que pueden ser un punto de inflexión, es decir, hasta acá llegué, o hice cumbre en el Everest. Hice cumbre en el Everest, o no, o me quedé a la mitad. O te quedó a la mitad. Gracias, Lautaro. Que anden bien, hasta luego. Lautaro y el Astor Sarrocea en la mañana, así son las cosas.